Hola, buenos días. Mi nombre es Octavio Caldera. Soy director de Seguridad y Salud en el Trabajo y quiero darles la bienvenida a esta presentación, a estas temáticas que vamos a desarrollar en el contexto del Reactívate Chile. Reactívate Chile es un programa a nivel nacional que está enfocado en la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas que se hayan visto afectadas tanto por el estallido social como por la pandemia del COVID-19. Es en este contexto que Chile ha desarrollado dos plataformas, una física y una virtual, con herramientas como capacitaciones, empleo, networking, etcétera, y que queremos que ustedes desarrollen para que puedan de alguna manera mejorar cómo enfrentan la situación en la que estamos hoy día. La plataforma física de Expo Reactívate recorrerá 12 regiones del país durante 2 días en cada una de las ciudades seleccionadas, contando con 80 stands de exhibición diaria, una zona de empleo, una zona de capacitaciones y otra de sustentabilidad, entre otras actividades. La plataforma virtual www.reactivatechile albergará herramientas como una bolsa de empleos, capacitaciones en línea, foros de conversación según tipo de rubro, beneficios para las pymes desde el mundo público y privado, venta, exhibición y compra de productos y noticias, entre otros. Estas herramientas son aportes directos para lograr incorporarse a la digitalización de los emprendimientos y mejora de sus procesos productivos. El objetivo de esta actividad es ayudar a las pymes a mantenerse actualizadas para enfrentar de la mejor forma posible los nuevos desafíos y las dinámicas de venta que presenta la economía como escenario vigente. Eso les quería contar en relación a el Reactívate y la actividad en la que nos encontramos. Y ahora quiero pasar a mostrarles el tema que nos convoca hoy día y que tiene que ver con la prevención en tiempos de COVID, que son finalmente claves para el desarrollo de sus negocios, ¿ya? Lo que queremos es visualizar distintos aspectos muy relacionados con la contingencia y que de alguna manera son gestionables por los distintos negocios, por los distintos emprendimientos y que en la medida que lo hacemos bien, se genera una contribución directa para el buen funcionamiento del negocio. Creemos que es clave que hoy día todos los emprendimientos, por pequeños o grandes que estos sean, desarrollen este tipo de conceptos porque les va a permitir sobrevivir, sobre todo en este segundo semestre que nos queda y que va a ser marcado por cómo se desenvuelve la pandemia en nuestro país. Primero, queremos destacar tres aspectos transversales de cómo debemos enfrentar la prevención de los contagios del COVID-19 y al mismo tiempo reforzar aquellas medidas transversales que son ejecutables en cualquiera de estos tres aspectos. Lo primero es que para poder prevenir el contagio, no solo debemos circunscribirnos a lo que sucede en nuestros ámbitos del trabajo, en el ámbito de cada uno de nuestros emprendimientos. Habitualmente entendemos la prevención desde la lógica del lugar de trabajo o desde el lugar físico donde nos encontramos ejecutando nuestras labores. Sin embargo, si hay algo que ha venido a dejarnos el COVID, es que hoy día necesariamente tenemos que abordarlo desde tres ámbitos distintos. No solo el trabajo, sino que también el transporte y al mismo tiempo el hogar. La pandemia no hace distinción, por lo tanto, necesariamente debemos abordar estas tres temáticas o estos tres aspectos de manera integral, ¿ya? ¿Con esto qué queremos decir? Que en nuestros pequeños emprendimientos no solo debemos velar por aquellas condiciones que me permiten prevenir el contagio, hoy día además asociado a una nueva ley que obliga a todas las empresas a tener un protocolo sanitario vigente, que, insisto, lo que busca es prevenir el contagio, sino también enfocarnos en el transporte o el cómo llegan nuestros trabajadores a cada uno de sus lugares de trabajo. Es
un lugar o es un medio en el cual se producen aglomeraciones, es mucho más difícil mantener el distanciamiento físico y por lo tanto es un foco de contagio y debemos mirarlo y debemos buscar maneras de, por ejemplo, evitar que nuestros trabajadores utilicen los medios de transporte público en horarios punta. Eso implica tal vez mirar cuáles son los horarios de ingreso y de salida del trabajo. Y de alguna manera permite que desde el trabajo hagamos algún tipo de gestión en relación al transporte. Hemos visto en el último periodo buenas prácticas como que trabajadores que van en auto hacia su lugar de trabajo hagan una ruta y pasen a buscar a una o dos personas más, en el entendido que también es necesario controlar las personas que están al interior de ese vehículo y no generar además posibilidades de contagio en él. Estas buenas prácticas y esta mirada integral del transporte o el cómo nuestros trabajadores llegan a los lugares donde están nuestras instalaciones o donde están nuestros emprendimientos, es una manera también de hacer contención del contagio. Hoy día, otro de los aspectos que hemos visto reforzarse es el uso de medios como la bicicleta o hoy día, sobre todo aquí en Santiago, mucho los scooters para las personas que también pueden acceder a ellos. Entonces, ¿qué es importante relevar con esto? Es que todas las medidas que podamos tomar en el trabajo también deben estar complementadas con aquellas medidas que se pueden implementar en los medios de transporte o en los trayectos que hacen los trabajadores desde sus casas al trabajo y viceversa. Y al mismo tiempo, también nos hemos dado cuenta que una medida adicional o un factor que también debemos procurar mirar es cómo hacemos prevención de los contagios también en el hogar. Hoy día nos hemos visto enfrentados a distintas situaciones en que los contagios que se generan en el trabajo se dan en la medida en que personas que en sus hogares no han tenido el suficiente control o han tomado todas las medidas posibles y que finalmente al llegar al trabajo de alguna manera generan esta situación de mayores contagios o de diseminación del virus. Por lo tanto, lo que estamos invitando a hacer aquí es que a nosotros como responsables de nuestros emprendimientos dentro de nuestros lugares de trabajo, también podamos invitar a revisar en conjunto qué es lo que está haciendo cada uno de nuestros colaboradores al interior de su hogar para también mantener las medidas de cuidado. También aquí es posible que miremos cuáles son las buenas prácticas que las distintas personas al interior de la organización están realizando en sus hogares y que podamos replicar en conjunto. Nosotros, o al menos yo siempre cuento mi historia personal. En mi casa yo sigo manteniendo a la entrada de mi departamento un desinfectante de pie y alcohol gel disponible para que antes de entrar a la casa tomemos una medida adicional que nos permita de alguna manera tener ciertas certezas de que al interior de nuestro hogar la situación está más bien contenida. Eh, Aquí es súper interesante que podamos mirar las distintas realidades de las personas que trabajan con nosotros y desde ahí alimentarnos con aquellas buenas prácticas que podamos entregarle al resto de la organización. Hoy día es más relevante que nunca que podamos tener estas visiones integradas de lo que significa el hogar, el transporte y el trabajo, para que podamos en conjunto ir buscando medidas adicionales que nos permitan evitar o prevenir los contagios de COVID-19. Junto con esto, siempre, siempre, en todos los casos, en el hogar, en el transporte y en el trabajo, debemos sostener y mantener las medidas transversales que sabemos son las básicas para evitar los contagios que tienen que ver con el lavado de manos frecuente o aquí como media alternativa uso de alcohol gel. El uso obligatorio de mascarilla, el uso de la mascarilla sigue siendo obligatorio en los distintos escenarios en los que nos encontremos, sobre todo en el transporte y más aún en el trabajo. Y la mantención de una distancia mínima de 1 metro entre personas o distanciamiento físico, porque sabemos que esta también es una medida que
contribuye o hace más difícil o hace más baja la probabilidad de que podamos contagiarlo, ¿ya? Esta mirada integral de estos tres aspectos, más las tres medidas transversales que debemos mantener y sostener, son las que nos van a llevar a aportar a que tengamos, de alguna manera, los contagios controlados en los lugares donde nosotros podamos influir, ¿ya? ¿Dónde está tu negocio hoy día? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo desde tu hogar? ¿Tuviste que retransformarte? Tus instalaciones hoy día probablemente no pueden atender público o tienes que trabajar con un aforo controlado. Es importante que nos situemos y que nos demos un espacio para pensar bien dónde estamos hoy día, qué es lo que estamos haciendo, y desde ahí ver primero cómo hacemos esta mirada integral desde el hogar, desde el transporte o los tránsitos y desde nuestros lugares de trabajo, y también ver cómo eso impacta en que de verdad podamos sostener estas tres medidas transversales. Ahora, independiente de tu realidad o independiente de cómo se esté desenvolviendo cada uno de los emprendimientos que ustedes tienen, es que también los invitamos a hacer ciertas reflexiones para que podamos contribuir de mejor manera a, a mejorar nuestra gestión en relación a los contagios COVID. Y para eso los invitamos a mirar tres ámbitos de acción, ¿ya? Primero, antes de trabajar o antes de entrar a trabajar, otro en el trayecto al trabajo, otro en el trabajo mismo, otro en los espacios comunes y recintos de la empresa y otros post-contagio en el lugar de trabajo. Estos ámbitos de acción queremos tratar de situarlos en los contextos en los que ustedes están. Por eso la pregunta al inicio es, ¿dónde está tu lugar de trabajo? ¿Dónde está hoy día tu emprendimiento? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Porque independiente de esa respuesta, podemos trabajar estos distintos ámbitos de acción y que es un poco la reflexión que queremos invitar a hacer hoy día. Cuando hablamos de antes de entrar a trabajar, lo que estamos invitando es a una reflexión de determinar qué es lo que vas a hacer. Lo que queremos evitar, y sobre todo cuando hablamos de hacer prevención efectiva, es la improvisación. Por lo tanto, hoy día, ¿estás preparado? Sitúate en el escenario en que hoy día no estás trabajando y mañana empiezas a funcionar nuevamente. ¿Qué vas a hacer? Defínelo, que sea simple, pero tómate un espacio y hazlo. Aquí nosotros decimos, cuenta con una política o un protocolo de seguridad. Probablemente tener una política sea algo un poco engorroso. Sin embargo, el hacer ciertas definiciones ayuda a que no improvises. Hoy día, en particular, estamos realizando esta grabación a mediados de junio, perdón. Hace un par de semanas atrás entró en vigencia la ley 21.342, la que obliga a todas las empresas a tener un protocolo sanitario COVID. Por lo tanto, esto está de alguna manera, o la autoridad de alguna manera, está reforzando a que las empresas no improvisen, ¿ya? A través de nuestra página web, probablemente lo esbocemos más adelante, van a tener disponible este protocolo sanitario y desde ahí ustedes pueden construir en base a un estándar cuáles son aquellas cosas que ustedes como empresa deben hacer y van a realizar de forma permanente como actividades de prevención para evitar los contagios COVID. Es muy, muy importante que ustedes realicen estas definiciones. Si tú ya empezaste a trabajar, haz un alto, mira el protocolo, define qué es lo que vas a hacer y continúa. Importante, no improvisar en estas materias porque generalmente cuando improvisamos nos equivocamos. Por lo tanto, el detenerse y hacer estas definiciones, por simple que parezcan, contribuyen a tener buenos resultados. Y además, importante también tener presente, haz partícipe a toda tu empresa. Todos tus colaboradores deben estar informados y pueden ayudarte en esta construcción.
Lo que se busca con esto es que lo que ustedes implementen efectivamente se haga, se realice. Si yo defino que al entrar a mi oficina o al entrar a mi lugar de trabajo vamos a tomar la temperatura para pesquisar un síntoma de un probable caso contagiado, yo debo informarlo a todas las personas que van a verse involucradas en esto e invitar a que todos colaboren con esta medida. No puede ser tampoco una medida que queda escrita en un papel o en un protocolo y que finalmente no se ejecuta. Lo importante es que efectivamente todos participen en ese tipo de medidas y además que también el resto de las personas que nos acompañan en cada uno de nuestros emprendimientos también pueden colaborar a diseñar o a implementar medidas que podamos dejar definidas en este primer ámbito de acción que es antes de entrar a trabajar. ¿Ya? Otro aspecto importante que queremos destacar aquí es en el trayecto del trabajo. Hoy día, y como lo conversábamos en el comienzo de esta presentación, uno de los lugares o de las acciones que ejecutan los distintos trabajadores que probablemente generen una mayor probabilidad de contagio están sus traslados, porque ahí se pierde cierto nivel de control respecto de las medidas que yo puedo tomar, la distancia física, la sanitización de los lugares a los cuales yo voy a estar expuesto. Por lo tanto, es importante conversar con tu equipo y evaluar las alternativas. Evaluar alternativas de entradas o salidas del trabajo en horarios diferidos, por ejemplo, para evitar las aglomeraciones en los horarios punta. Definir probablemente una metodología de traslado donde nos podamos ayudar entre las personas que, por ejemplo, habiten en lugares cercanos, el uso del transporte individual como la bicicleta, etc. Lo importante es conversar con los equipos de trabajo y evaluar cuáles son estas alternativas que eventualmente nos pueden permitir gestionar de una manera distinta a como habitualmente lo hacemos este ámbito y así también poder contribuir a evitar los contagios. Compartir las buenas prácticas. Muchas veces la empresa de al lado o la empresa del amigo o el emprendimiento de un vecino está realizando algo distinto y que a lo mejor me sirve. O al revés, yo estoy haciendo algo que me ha servido en este año de pandemia que ya hemos llevado y que yo también puedo compartir con empresarios amigos o con emprendimientos cercanos. También ahí tenemos que colaborarnos y es parte de entender de que lo que podamos hacer en relación a contener los contagios es tarea de todos y todos podemos contribuir. ¿Ya? Otro ámbito de acción del que queremos ampliarnos un poquito también es en el trabajo. Y aquí las realidades son múltiples, los escenarios, sobre todo en las pequeñas empresas o en las MIPYME, también es súper cambiante. Y aquí la invitación es a que podamos también repensar lo que hemos hecho. Parte de lo que nos ha ocurrido durante este año de pandemia es que hemos tenido que reinventarnos y eso implica, por ejemplo, ver qué capacidad tenemos de que lo que hacemos habitualmente en una oficina, en un espacio físico, lo podamos hacer desde nuestras casas. Hay una cantidad importante de tareas que podemos definir que se hagan a través del trabajo remoto. Por lo tanto, eso implica que también trabajemos con nuestro equipo, trabajemos con las personas que están en nuestra organización, en nuestro emprendimiento, y veamos y evaluemos qué cosas se pueden hacer efectivamente en el modo teletrabajo o trabajo remoto, y así vamos a contribuir a una medida que genera menos probabilidades de tener que estar en espacios comunes o de hacer uso del transporte público y eso evidentemente a la larga genera menores probabilidades de contagio. Puedes atender a tus clientes de otra forma. Hoy día las plataformas digitales también han ayudado de manera importante a que las personas no tengan que ir a los lugares
físicos a comprar o a hacer una transacción, sino más bien desde las plataformas digitales, relacionarnos con nuestros clientes y solamente hacer, por ejemplo, despachos con un proveedor de servicios de este tipo y atendemos a los clientes de forma distinta y probablemente inclusive podemos tener una llegada o una cobertura mayor con clientes. Entonces, hoy día, más que solo entender esto como enfrentar el COVID, también implica entenderlo como replantear las formas en las que habitualmente hacíamos nuestro trabajo. Hoy día, inclusive, hay tareas muy sencillas, manuales, que antes se hacían en un espacio físico determinado y que hoy día las hacen las distintas personas desde sus casas, ¿ya? Que es importante mencionar aquí que independiente lo que hagamos, siempre debemos analizar cuáles son las alternativas que podemos tener. Y si no podemos hacer trabajo remoto o atender los clientes de otra manera, sí debemos resguardar que las medidas que tengamos en nuestros espacios físicos sigan de alguna forma respetando aquellas medidas generales que ya hemos conversado, como el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y el lavado frecuente de manos, y con todas aquellas otras situaciones complementarias que puedan mejorar y disminuir la probabilidad de contagio. Trabajen como equipo en las mejores medidas preventivas que puedan adoptar. Y esto también es interesante mencionarlo. Las medidas que yo tomo hoy día también debo evaluarlas en el tiempo. A lo mejor la medida que estoy tomando puede mejorarse, o a lo mejor la medida que tomo hoy día en un mes más puede quedar obsoleta y necesito tomar otra. Entonces también hay que entender que las medidas no son rígidas. Todas las acciones que yo pueda tomar para prevenir los contagios, debo evaluarlas en el tiempo, porque los contextos cambian, porque, sin ir más lejos, las situaciones o las condiciones particulares de el plan paso a paso de la autoridad también ha ido generando cambios, por lo tanto, las medidas que yo adopte también necesariamente pueden cambiarse. Sin ir más lejos, si uno mira la situación de la pandemia desde un comienzo, se ha dado cuenta que antes hacíamos cosas que eran bastante más extremas y hoy día la movilidad es mayor, se entiende que al haber una cantidad mayor de personas vacunadas, también eso va a contribuir a la seguridad en general, por lo tanto, esto es dinámico y debemos entenderlo así, y entenderlo así también implica que lo trabajemos así, y por lo tanto, todas las medidas que creamos son las mejores, también debemos entenderlas dentro del contexto en el que se tomaron y evaluarlas permanentemente para ver si son perfectibles o definitivamente debemos cambiarlas. Otro ámbito de acción que creemos relevante destacar tiene que ver con los espacios comunes y los recintos o los espacios físicos en los que nos encontramos desarrollando nuestro trabajo. Hoy día está en alguna medida demostrado que aquellos espacios comunes e inclusive de esparcimiento al interior de las organizaciones son aquellos lugares donde la probabilidad de contagio aumenta. Entiéndase, por ejemplo, como los espacios donde realizamos colación o donde almorzamos, inclusive aquellos espacios donde eventualmente salimos a fumar al interior de los lugares de trabajo. Son estos espacios donde necesariamente tenemos que quitarnos la mascarilla y donde de alguna forma nos distendemos un poco. Son esos espacios donde tenemos que tener medidas concretas que nos permitan asegurar que vamos a seguir sosteniendo una probabilidad de contagio baja, ¿ya? No hay que tampoco olvidar los aforos en los espacios de reuniones cerrados, sobre todo cuando no tenemos mecanismos de ventilación apropiados. Hay ciertas pautas de ventilación que podemos aprovechar. Ahí la autoridad también ha hecho algunos alcances. Pero son medidas concretas que debemos mirar si es que son aplicables en nuestros lugares o en nuestros espacios físicos de trabajo
y evidentemente debemos aplicarlas y debemos buscar la mejor forma de aplicación. Harto se ha discutido en relación al aforo, sobre todo en las empresas más chicas que a veces tienen espacios donde atienden público muy pequeño y ahí el aforo entre los metros cuadrados y la cantidad de personas que atienden público habitualmente queda como que en realidad no puede haber nadie, pero efectivamente la autoridad ha señalado ahí que al menos puede haber una persona como público atendiéndose. Pero más allá de esa determinación y del cálculo del aforo, lo importante es entender de que lo que se busca con un aforo es que mantengamos la distancia, que podamos ejecutar una acción de compra o venta en un espacio controlado y donde eventualmente podemos reforzar también con otras medidas. La invitación también tiene que ver con que cada una de las medidas que estamos adoptando contribuyen en conjunto a generar un espacio seguro. Cada medida por sí sola eventualmente no genera o no da un espacio de confianza como para decir, esta medida me va a evitar los contagios. Lo que tenemos que entender también es que las medidas en su conjunto nos permiten de alguna forma generar espacios seguros, por lo tanto, cada medida va complementando a la otra. Por lo tanto, el tener aforos definido, el tener horarios definidos de colación o almuerzo, el buscar mecanismos de ventilación eficiente, cada una va haciendo una contribución a este contexto seguro que queremos generar al interior de nuestras empresas. Por lo tanto, también ahí cuidado en caer en el error de mirar la medida por sí sola y no en un complemento de un conjunto de medidas que podemos desarrollar, ¿ya? Insistimos ahí, copiar las buenas ideas. Hay empresas chiquititas o vecinos que están ejecutando cosas que a lo mejor podemos mirar y que podemos ejecutar al interior de nuestro emprendimiento, ¿ya? Otro ámbito de acción importante es el post-contagio en el lugar de trabajo. Ya hemos visto que la cantidad de contagios eh, hoy día, sobre todo en el último tiempo, ha aumentado bastante. Si no me equivoco, la cantidad de casos activos a la fecha va del orden de 40.000 casos, por lo tanto, que tengamos un contagio al interior de nuestro emprendimiento no es raro. Si tenemos más de 40.000 casos con PCR positivo hoy día, eh, eso significa que hay una población contagiante importante y que eso hace que la probabilidad de que alguien de nuestra organización o de nuestro emprendimiento se contagie también es alta. Por lo tanto, tenemos que saber qué hacer cuando una persona se contagia. Y por eso es importante que este tipo de situaciones estén indicadas en el protocolo, porque así evitamos la improvisación, ¿ya? Lo más importante, considerar siempre el aislamiento. Una persona contagiada debe aislarse. Debe aislarse porque debemos procurar que esa persona no siga contagiando al resto, pero al mismo tiempo debe aislarse y debe estar contenida de manera tal que podamos saber qué le pasa y cómo evoluciona su enfermedad, ¿ya? También con esto nos permite registrar y realizar trazabilidad respecto de cómo esa persona ha podido o eventualmente pudo contagiar a otras personas de nuestro emprendimiento. También es importante saber cómo hacerlo y qué cosas debemos desarrollar para entender si hay contactos estrechos y cómo hacemos la trazabilidad respectiva. Y al mismo tiempo, también, y esto tiene mucho que ver con cómo nos relacionamos al interior de nuestros propios emprendimientos, es cómo generamos también un espacio de contención. Eh, no hay que perder de vista de que una persona que se contagia probablemente va a entrar en una situación probablemente de pánico o de incertidumbre y va a estar más bien asustada en este espacio de aislamiento, pensando en que su sintomatología puede agravarse y va a tener que saber cómo llegar probablemente a un centro asistencial si es que, si es que sus condiciones o su sintomatología se agrava
Y por lo tanto ahí nuestra invitación es a que también conversemos con nuestros colaboradores y determinemos medidas y ver cómo nos podemos ayudar entre todos. Si los vamos a estar llamando de manera permanente para saber cómo están y cómo evoluciona su enfermedad, o para a lo mejor disponer de algún medio de transporte en caso que lo necesite, si tiene que llegar a un centro asistencial. Hoy día tomar el teléfono y llamar a una ambulancia probablemente no nos dé los mismos resultados que nos daba hasta antes de la pandemia, y por lo tanto una persona que necesite llegar a un centro asistencial necesite también de apoyo de la empresa para ver cómo lo hace en caso de que sea necesario y que probablemente llamando un teléfono no le resulte. Entonces, son esas pequeñas cosas y probablemente son pequeños acuerdos que podamos generar al interior de nuestra empresa que de alguna manera generan un mayor grado de certidumbre y que también ayudan a las personas a hacer más llevadero este proceso de la enfermedad. ¿Ya? Todos los colaboradores pueden aportar en estas acciones y probablemente también sea necesario que nos repartamos ciertas funciones. En un emprendimiento, en una pyme, probablemente el dueño sea el contador y muchas veces haga las veces de despachador o factura, etc. Entonces, cuando somos 3 o 4 personas al interior de una empresa, vamos a necesitar apoyarnos entre todos y definir qué cosas hace uno y qué cosas hace otro, sobre todo en estos periodos de incertidumbre o de mayor tensión, que es que si yo tengo 5 trabajadores en mi empresa y tengo uno de ellos contagiado, probablemente tengamos que tomar ciertas decisiones de cómo puede ayudar cada uno de nosotros, ¿ya? Lo importante ahí es que también no improvisemos y tomemos acciones concretas para ver cómo nos ayudamos a enfrentar esta situación de contagio al interior de nuestra empresa. Y también para tomar decisiones respecto de cómo vamos a abordar a aquellas personas que retornan. Hoy día una cantidad importante de personas que ha tenido contagio y que ha pasado su periodo de aislamiento y puede volver a reintegrarse a las labores, puede tener alguna secuela y por lo tanto va a necesitar recurrir a controles médicos, etcétera, y por lo tanto también son cosas que debemos conversar para ver cómo las vamos a enfrentar y qué capacidad vamos a tener de apoyarnos con la empresa o de tener ciertos permisos para poder seguir haciendo seguimiento al estado de salud de las distintas personas que pudieron haber pasado por la enfermedad. El retornar también implica que tomemos algunas medidas también al interior de nuestra organización para que nos organicemos y hagamos esto de una manera más orgánica, ¿ya? Finalmente, y un poco para reforzar aspectos que a veces nos parecen cotidianos y sin embargo no siempre resulta así, tiene mucho que ver con el uso de la mascarilla y con esta medida obligatoria y que hoy día es parte de las medidas transversales que necesitamos seguir realizando y para que podamos seguir funcionando. Hoy día el uso de la mascarilla muchas veces pasa por algo, primero, cotidiano, segundo, un poco automático, y probablemente no tengamos mucha idea de qué es lo correcto, cómo lo tengo que hacer, qué es lo más recomendable, etc. En un comienzo en la pandemia se sugirió que cualquier cosa, tela, eh, que pudiéramos usar para protegernos y taparnos o cubrirnos la boca y la nariz era recomendable para evitar los contagios. Sin embargo, eso se ha ido acotando en el tiempo. También tuvo que ver con un escenario en el que no teníamos la disponibilidad de mascarillas como nos habría gustado tener. Fue un periodo complejo los primeros meses de pandemia, donde uno iba a tratar de adquirir una mascarilla convencional o desechable y no habían en el mercado y por lo tanto nos vimos forzados prácticamente a usar cualquier cosa que nos pudiera cubrir la boca y la nariz. Por lo tanto, no es malo que hagamos un pequeño foco en hoy día cómo debemos desenvolvernos todos en el uso de la mascarilla. Primero, invitarlos a usar idealmente mascarillas desechables. Y además
adquirir este producto en lugares establecidos. ¿Por qué? Porque eso de alguna forma nos garantiza que esa mascarilla ha pasado por algún proceso de certificación que de alguna manera nos permite asegurar que va a funcionar de la forma como está prevista. ¿Ya? Si bien hoy día hay empresas que fabrican mascarillas, hoy día no es difícil ir a una farmacia o ir a un proveedor o a una de estas tiendas de retail, donde uno puede adquirir mascarillas desechables y que de alguna manera están respaldadas por una certificación y eso de alguna manera nos entrega un mayor nivel de seguridad. Entonces eso es lo primero, tratemos de usar de manera permanente algún tipo de mascarilla idealmente desechable. De lo contrario, tratemos de buscar algún tipo de proveedor que nos genere la confianza necesaria de que la mascarilla que nos está proveyendo efectivamente tiene un nivel de funcionamiento apropiado. ¿Ya? Eso es como lo primero. Lo segundo, entrando ya como en el paso a paso de lo que deberíamos realizar cada vez que usamos una mascarilla, evidentemente lavarnos las manos antes de tocar o de manipular la mascarilla. ¿Por qué el uso, o perdón, el lavado frecuente de manos o el uso de alcohol gel es una medida transversal? Porque las manos son las que están en permanente contacto con distintas superficies y que eventualmente pueden estar en contacto con superficies contaminadas o con estas pequeñas partículas que salen desde la boca y que nosotros habitualmente nos llevamos a la cara o nos llevamos a la boca. Por lo tanto, las manos son un medio de transporte para contaminarnos nosotros o contaminar otras cosas. Por lo tanto, siempre que vamos a manipular algo, por ejemplo, cuando nos vamos a sentar a comer o a almorzar en el lugar de trabajo, lavarnos las manos antes de hacerlo. Y desde ahí manipular la mascarilla. Primero, comprobar que no esté rasgada ni agujereada, perdón, y buscar cuál es la forma correcta de hacerlo. Normalmente, cuando uno compra una mascarilla en un lugar formal, la mascarilla viene con una especie de check donde me dice cómo yo debo usarla y eso es importante también mirarlo. No todas las mascarillas son iguales y por lo tanto ahí mirar siempre qué es lo que recomienda el fabricante para ver cómo se coloca o cuál es la parte superior y cuál es la parte que va hacia afuera. ¿Ya? Dice el paso 3, compruebe que la parte coloreada de al frente. Habitualmente las mascarillas desechables tienen una parte que es de un color celeste más oscuro y que es el que va hacia afuera. ¿Ya? Luego, colocar la pieza de metal o el borde rígido sobre la nariz y tomar los elásticos y colocarlos alrededor de las orejas, digamos. ¿Ya? Siempre la parte metálica o la parte más rígida va en la parte superior de la nariz y lo importante ahí es hacer el ajuste necesario para que esa pieza pueda tomar la forma de la parte superior de la nariz. Dice, ajústese en el paso 5 la mascarilla a la cara de modo que no queden aberturas por los lados, es decir, revisar bien el ajuste de los elásticos y eventualmente hacer la apertura de la mascarilla para que la parte superior quede en la parte superior de la nariz y la parte de abajo de la mascarilla quede idealmente por debajo del mentón. Evitar tocar la mascarilla con las manos, es decir, siempre tratar de manipular sobre los elásticos y sobre el borde superior de la mascarilla. Y ahí ya estamos en condiciones de hacer uso de la mascarilla. También ahí es relevante mencionar que el tiempo, el periodo de uso de la mascarilla va a depender del tipo de mascarilla que estemos utilizando. Habitualmente las mascarillas desechables tienen un tiempo aproximado de uso de 2 horas. También depende de la condición. Si la mascarilla se humedece, lo recomendable es cambiarla de manera inmediata. Pero insisto, ahí también tenemos que mirar qué es lo que nos recomienda cada proveedor de mascarilla. Y para quitarnos la mascarilla, también siempre hacerlo desde los elásticos que están por detrás de la oreja hacia adelante. Al quitarse la mascarilla, mantenerla alejada de nuestra boca o de cualquier otra superficie de contacto. Y desecharla inmediatamente tras el uso, idealmente en un contenedor de basura cerrado. No olvidemos que finalmente la mascarilla es una superficie que eventualmente puede haber quedado contaminada y por lo tanto, como tal, lo importante es que quede desechada en un lugar donde no pueda generar otro
otro tipo de contaminación a otras superficies o otras personas. Y finalmente, lavarse las manos después de desechar la mascarilla. Evidentemente, nuestras manos tuvieron algún grado de contacto y por lo tanto es necesario higienizarnos nuevamente. Estos simples pasos nos van a contribuir a que el uso que hagamos de la mascarilla sea un uso correcto, no olvidando que vamos a tener que convivir con el uso de la mascarilla probablemente por unos buenos meses más, ¿ya? La pandemia no se va a ir en el corto plazo y probablemente el uso de la mascarilla se siga manteniendo de manera obligatoria por unos buenos meses más, ¿ya? Para ir cerrando, invitarlos a mirar nuestro portal web. Cuando ustedes entren a la página de Mutual de Seguridad www.mutual.cl, van a encontrar un banner que los va a enviar de manera automática a este sitio, que es Más Prevención para un Nuevo Contexto. Sitio en el que van a encontrar todo el material que sus emprendimientos pueden utilizar tanto para autoevaluarse respecto de cómo están enfrentando el coronavirus y las situaciones asociadas también al trabajo remoto y a salud mental, que hoy día son un complemento de las cosas que debemos mirar en este nuevo contexto. Recomendaciones, fichas técnicas, van a encontrar mucho material que les va a permitir enfrentar de mejor manera las condiciones de su trabajo y de su entorno y así buscar las mejores formas de evitar los contagios al interior de sus emprendimientos. Hay mucho material de apoyo. También hacemos la mirada de estos tres ámbitos de acción, que es el hogar, el trayecto y el trabajo, que hoy día necesariamente debemos mirarlos de manera integrada. Por lo tanto, la invitación es que revisen nuestro sitio web. Hoy día el sitio web está actualizado también con el nuevo protocolo de sanitario COVID que las empresas deben realizar de forma obligatoria. Por lo tanto, también van a encontrar ahí el formato tipo del protocolo que ustedes deben adaptar a cada una de las realidades de sus propios emprendimientos. Y también van a encontrar ahí un instructivo de cómo deben o pueden desarrollar este protocolo para hacerlo de la mejor forma, ¿ya? No hay que olvidar que la ley está vigente desde el 1 de junio y por lo tanto las empresas ya a contar de la segunda quincena del mes de junio tienen obligatoriedad de tener este protocolo funcionando siempre y cuando tengan trabajadores de forma presencial o forma mixta, ya sea trabajadores de manera remota o de manera presencial funcionando. Y por lo tanto es necesario para que sus emprendimientos se puedan seguir desarrollando de manera normal que este protocolo lo tengan implementado. ¿Ya? Queremos dejar hasta acá nuestra presentación. Esperemos que las cosas que hemos conversado y que les hayamos mostrado sean de utilidad para cada uno de sus emprendimientos. Y reiterarles que como Mutual de Seguridad estamos disponibles para ayudarlos en lo que sea necesario. También pueden acceder a nosotros a través de nuestro portal web y también a través de nuestra línea 600-2555, en la que nos pueden realizar las consultas que necesiten resolver y al mismo tiempo también gestionar alguna actividad que podamos desarrollar en conjunto. Espero que nos podamos volver en una próxima oportunidad y agradecerles por el tiempo y la disposición a recibir este tipo de información. Muchas gracias.